Me da mucho gusto tener a Edalia García aquí, a José Abel Ramos Soriano y a Ramón Aureliano Alarcón para presentarlo. Además, José Abel Ramos Soriano es el coordinador de la publicación. Y yo pues guiaré esta mesa un poquito, pero lo que más me interesa es que podamos escuchar a los participantes. Así es que pues cedo en primer lugar la palabra a Ramón Aureliano Alarcón. Muchas gracias. Buenas tardes, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bienvenidos en esta lluviosa tarde y que también no tenemos internet, pero se está grabando todo esto. Y les agradezco mucho su presencia, al doctor José Abel Ramos Soriano, la invitación para comentar este libro que hoy nos reúne. Quisiera empezar o decir algunas cosas, un tipo como impresiones de viaje a través de un libro, o como suelen ser estos libros colectivos, de muchas plumas, de muchas tesituras, de muchos alcances al mismo tiempo y de una gran diversidad temática. En primer lugar, yo me inclino mucho a decir como Pedro Ángeles Jiménez que una presentación de un libro debe ser más una invitación a leerlo que una reseña crítica, ¿verdad? Al estilo de las publicaciones académicas. Y en segundo lugar, como se menciona, la autora del libro, del artículo, perdón, sobre los errores del entendimiento humano, Cintia Falcón, pues no quisiera caer, y probablemente caiga, pero como decía, son como impresiones de viaje a través de este libro, en los errores del entendimiento humano. No quisiera caer en que se lea lo que no está escrito en ellos. A lo mejor me desvío un poco, pero quisiera darles este panorama desde un punto de vista que al leerlo me fue sugiriendo diferentes cosas. Quizás me basé más en la cuestión de ciertas fuentes, la utilización de ciertas fuentes, que creo que es una de las cosas interesantes que tiene este libro. Entonces, pues comenzando brevemente, si decimos que hay que leerlo, ¿por qué leerlo? Reúne muchas cualidades y que yo me atreví a medio sintetizar. No seguiré necesariamente el orden como va el índice del libro en estas frases. Por ejemplo, cuando en el artículo de Clay Griffin dice exorcizando fantasmas, ¿no? Idalia menciona de caudales de testimonios históricos y la suma de evidencias, revisiones de otros testimonios y diferentes estudios de casos como el de Benito Díaz de Gamarra y otros. Pero quisiera comentarles, aunque sea muy brevemente, quizás no en el orden que va, pero al principio, por ejemplo, el doctor José Abel Ramos Soriano nos introduce y nos da una visión de conjunto al hablar de los incunables, pero también rescatando la producción de escritos prehispánicos y diversos códices postcoloniales para ubicarlos en el contexto de la llegada de los libros europeos. Creo que es interesante al final cómo nos da un resumen sucinto. Ahorita no traigo aquí la cifra exacta, pero de los 300 y pico de libros incunables que sobreviven por estas tierras, que les llama incunables novohispanos, no tanto como aquello que se mencionaba antes, ¿no? Con esta terminología de que eran incunables americanos. No, son incunables novohispanos porque son tan avecinados en estas tierras desde esa época y que fueron llegando. Y bueno, al hablar de exorcizar fantasmas, creo que también Clay Griffin menciona recuperando los intentos de las primeras imprentas en Nueva España y va citando autores que hoy también han producido más. ¿Qué quiero decir con esto? Que este libro se encuentra, obviamente, le toca, creo que el tiempo de la pandemia. Fue producto en 2016 de un encuentro muy interesante. Pasó algo de años, vino la pandemia, pasaron quizás muchos años para la edición que felizmente sale, que presentamos el día de hoy. En aquel entonces, Clay Griffin y varios de los textos creo que van por esta tesitura de exorcizar fantasmas. Menciona la producción de Guadalupe Rodríguez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien se ha dedicado a la tipobibliografía y que ya lleva un avance más,
la segunda parte del siglo XVII y otras obras, ¿no? Él se refiere a eso, pero él también, como bien lo dice en estas páginas, pues es muy difícil no dar una síntesis muy apretada de cuáles son los orígenes de la imprenta y de su influencia de la española y a qué se dedicaba la imprenta, qué se producía aquí más, qué menos y cómo se va conformando. Después viene, me parece, lo digo todo esto porque quisiera haberlo hecho más pensado, pero en los antecedentes, Clay Griffin nos dice esto. Y luego, bueno, viene el texto que hoy también nos acompaña, de César Manrique Figueroa, muy interesante. Y decía yo esto de entre aguas porque, por ejemplo, en algunas citas ya vienen referidas a algunas obras que ya se venían haciendo o consolidando y han seguido produciendo. Entonces este libro quedó finalmente entre dos aguas, pero vamos a resaltar, según desde mi punto de vista, porque también lo considero importante. Entonces, por ejemplo, en el texto de César Manrique Figueroa, quien ya había editó en el 19 su libro sobre contribución, disculpen, me confundí aquí, el libro flamenco para lectores novohispanos, una historia internacional del comercio y consumo libresco del libro, editado por la UNAM en 2019. Pero acá, por ejemplo, él hace un estudio interesante sobre la procedencia por regiones, podríamos decir la geografía de los impresores y la geografía, pero con algunos datos también de carácter histórico que nos van a caracterizar esa producción, esa distribución y esa llegada. Él dice que hay un consumo, que hay una necesidad de estos, pero también va analizando las diferentes regiones europeas que hoy son países nacionales, pero que en aquel entonces no lo eran, y que se van conformando a partir de las teorías de Andrew Pettigrew de San Andrews, que va registrando. Y podríamos decir que es la geografía de la impresión por su procedencia y por regiones, lo cual se complementa con el texto que les menciono. Después viene el texto de Idalia García, que también abreva mucho en diferentes, y ahí viene lo que ella menciona, de lo que ha descubierto al analizar las bibliotecas particulares, no solo las conventuales y otras, que es los caudales de testimonios históricos. Pero también hay otra cosa muy importante que resalta, que es ¿sí se escucha bien? Que es la revaloración de diferentes fuentes ya consideradas como clásicas, que a veces leemos y releemos, citamos y recitamos, pero que hay que abrevar en ellas con una nueva mirada. En ese caudal ella ha encontrado muchísimas referencias y hace las distinciones, digamos que es interesante en cuanto a la historiografía de tipos de fuentes, listas de libros, memorias de libros, y como bien menciona, hay que situarlas no solo en el momento, sino en el contexto de cada producción como documento o documental. A partir de ahí va haciendo una serie de relaciones y reconstruyendo parte y de la gran riqueza que falta todavía por investigar, tomando en cuenta estos índices a partir de los estudios derivados de la participación de la institución en Nueva España y los requerimientos y diferentes cosas que había. Les comento así rápido porque luego ya ellos quizás aborden con mayor detalle y con la participación de ustedes, pues ojalá y se haga más una tendencia, una especie de conversatorio, ¿no? Para que ustedes pregunten, opinen y ellos también se explayen más sobre lo que son partes fundamentales de su investigación. Esa es una de las cosas que aporta, pero también les recomiendo déjenme ver aquí, La vida privada de la biblioteca, rastros de colecciones de hispanos, 1700-1800, de Idalia García, que salió en el 2020, editado por la UAM y la Universidad del Rosario, donde ya vienen cristalizados más de estas cosas que aquí se ven. Y posteriormente, quiero comentar, aunque sea brevemente, de varios, porque pues no es justo que no queden asentados todos los trabajos.
El rescate, yo más bien en el rescate y estudio hubiera puesto que son diferentes estudios de caso de muy diferente tesitura, también por el tema que, que abordan. Me hubiera gustado más citarles en extenso textual algunos fragmentos que considero son muy puntuales de los autores. Entonces, por ejemplo, Cintia Falcón, pues a partir de una lectura y ubicación de las dos obras cumbres, digamos, de Benito Díaz de Gamarra, Los errores del entendimiento humano y los elementa resultori, pues nos hace una aportación de cómo fue hecho, planeado y cuál fue o lo que se puede obtener de estas dos obras desde un punto de vista de la enseñanza de la filosofía y los errores del entendimiento humano desde la cotidianidad y para el estudio del pensamiento actual y costumbres de la Nueva España. Es interesante, ya propone también hacer una lectura, un ejercicio moderno a partir de los errores y de los elementos de filosofía y va tratando de dar una explicación de cada uno a partir de un comparativo que hace en columnas. Después viene Tesoros musicales de la Nueva España del siglo XVI de María Isabel Grañén Porrúa, que también es una cosa muy interesante y aquí ya vamos a ver otro elemento que tiene este libro, digamos, no sui generis, pero que suele tenerlo en varios de estos libros dedicados a la imprenta, a los libros y a las bibliotecas. A partir de un feliz hallazgo, y me llama mucho la atención, lo hubiera querido denominar de otra manera, pero por ejemplo, Grañén Porrúa nos demuestra cómo al final de su texto describe ciertos testimonios del archivo de notarías como hermosos documentos. No había visto yo que alguien le hablara así a un documento de archivo de notarías como un hermoso documento, lo cual me parece muy acertado. Ella, a través del hallazgo de dos libros, dos hojas, ¿no? Dos fragmentos de hojas de coro, va reconstruyendo, bueno, de dónde provienen. Desafortunadamente en el hallazgo ella dice que los compra. Trato de imaginarme por el lugar, por la descripción del lugar donde pudo ser, de donde venden antigüedades y dos librerías. Digo, pero no dice dónde están, ¿verdad? No porque vayamos a correr a ver qué cosa encontramos o a ver qué podemos localizar ahí, sino porque es interesante para todos los que estamos acá saber y poder identificar las procedencias de lo que tenemos, de dónde vienen, de dónde provienen. Y bueno, el circuito del libro es muy curioso, ¿no? A veces antes de que se muera un papel o que pase a ser envoltorio de algo, como ocurría antes, vuelve a resurgir y es el mercado, el mercadillo, ya sean los baratillos o los baratillos elegantes que son las subastas, pues sale por allí y vuelve a reciclarse, vuelve a verse, vuelve a conocerse, vuelve a apreciarse, vuelve a leerse, algo que parecía completamente muerto. Entonces, en ese feliz hallazgo, Porrúa empieza a desentrañar varias cosas sobre las imprentas de Antonio Espinosa y de otros relacionados, y es un buen ejemplo de un estudio de caso y que además tiende hacia esta, creo yo, como menciona Diego Pulido Esteva al final de este mismo libro, que ustedes verán una apreciación de los últimos textos que también podríamos decir sui generis en cuanto a lo que aportan, en cuanto a lo que manejan, el tipo de manejo de fuentes, que es el oral y el escrito, y esta vertiente que todavía tenemos, Esteva dice que sigue siendo fuerte y necesaria esta vertiente de trabajo erudita al estilo Iscas Balseta, ¿no? Que no se ha agotado, se verá en el texto de Rodrigo Martínez Barac, ¿no? Que es volver a retomar todo esto entre lo histórico, lo bibliófilo y lo filológico, porque finalmente Rodrigo Martínez Barac también es filólogo. Pero esta es una vertiente que ha vivido, sobrevivido y que es de larga data en la historia del libro y las bibliotecas en México. Un poco Grañén Porrúa va por ahí, en este estilo, digamos, no es un estilo, es una manera y algo necesario de trabajar erudito. Todos los textos de este libro son eruditos. En este sentido, sí quisiera comentarles que, pues creo que la mayoría de los que estamos aquí leemos catálogos de todo tipo, manuscritos, impresos, etcétera,
y los leemos con asombro, cuidado e inclusive con placer. Somos lectores que nos gusta leer catálogos, ¿no? Por los felices encuentros o hallazgos que podemos encontrar en ellos, o una referencia oportuna olvidada, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? El libro, si algo me gusta de este tipo de materiales, yo a veces los veo como dos libros en uno. Uno puede irse leyendo el aparato crítico y se va por una lectura y aparte lee la de arriba y luego hacia abajo. Hay que leer arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero lo interesante de al ver todos los artículos, me gustaría que repararan o compartir con ustedes esta visión que yo tengo, hay que verlo como una serie de raíces, de cosa arbórea que se relacionan entre vasos comunicantes o no, entre las citas, el aparato crítico que tienen todos estos artículos, más los pequeños vademecums bibliográficos de cada uno, que no son despreciables, ¿no? Es muy interesante su vademecum bibliográfico que aportan algunas cosas, yo algunas cosas ni las conocía, y otras que son muy, muy sorprendentes. Esto navega muy bien en este texto y es muy interesante, o se los comparto porque es muy interesante hacer esa otra lectura, ¿no? Luego viene, por ejemplo, el de Silvia Salgado, aquí también afortunadamente presente, que bueno, con su estilo bastante conciso, preciso, nos engloba esto de los libros, ay, ya se me fue la palabra, de coro, perdón, de canto llano y los otros, pero es muy interesante porque da la visión acertada, adecuada, muy ecuánime de qué son, de las construcciones facticias que se fueron haciendo con el tiempo por cuestiones políticas, por cuestiones culturales, etcétera, y que es un cuerpo orgánico que pese a ser arcaizante sigue sobreviviendo todavía el siglo XVIII y gran parte del XIX, y con la influencia del impreso sevillano, dice ella, pero desde la colonia, desde Nueva España siguen sobreviviendo, se encargan, se siguen haciendo las miniaturas, se siguen ocupando, se siguen utilizando, pero ya muchos de ellos desarticulados del sentido que les daba origen, que eran las diferentes celebraciones litúrgicas, religiosas, etcétera, etcétera. Una cosa también interesante es que habla de, bueno, los espacios, quizá yo me fui más por ahí porque finalmente yo trabajo en una biblioteca, pero ya se van reciclando espacios de exhibición, de catalogación, de descripción, de digitalización. El problema con estas cosas como fuentes es que son muchos frentes que hay que atacar. Y creo yo, este es un punto de vista personal, que se tienen que atacar aunque sea poco, pero paralelos. Ya no se podemos centrar o en una cosa o en la mera difusión o solo en la conservación, no, se tiene que atacar todo de manera un poco paralela. Entonces, hacia el final del texto da una muy buena recopilación del estado de la cuestión de este tipo de materiales sui generis dentro de la misma historia de la imprenta, y al mismo tiempo nos remite a esta otra bibliografía de investigaciones que van en función de utilizar este tipo de fuentes para desentrañar diferentes cosas, como puede ser desde aspectos musicales, desde, en fin, de impresión, de edición, de quién lo hizo, quién lo mandó a hacer, etcétera, etcétera. Y da ahí un aporte de más o menos de 12, ¿no? 12, 13 obras. Algunas esperemos que ya hayan llegado a buen puerto las tesis que cita y otras ya estén ahí en el ambiente digital, lo cual ayuda mucho. Es muy buen, si ven ustedes, hay dos vademecum, uno interno y el otro en la bibliografía, que ayudan mucho para tener un panorama del estado del conocimiento de este tipo de trabajos, sobre todo porque, por la mirada del especialista. ¿Y qué sigue? Bueno, en de viva voz y por escrito. Este también es muy interesante. Yo sigo un poco lo que menciona Diego Pulido Esteva al final. Creo que ahí hay una transición curiosa, interesante de cómo aprovechar diferentes tipos de fuentes. Viene el texto de Rodrigo Martínez Barax, que bueno, finalmente se basa no solo en Iscal Balseta, sino en el otro manuscrito y los textos se me olvidó el nombre
del autor novohispano, Francisco Cervantes, lo va reconstruyendo hasta ver lo de la obra, qué queda, dónde queda, cómo queda, por qué queda, y luego estudiar el manuscrito que tiene o que localiza, encuentra Iscas Balseta para luego proponer una nueva interpretación y que dice que, bueno, por algún motivo, varios dicen por la cuestión que se relaciona con los fenómenos de la aparición o no aparición de la Virgen de Guadalupe, lo edita o no lo edita, en fin. Él dice habrá que hacer una visión crítica de esto, pero esto es interdisciplina. Lo mismo que Silvia, lo mismo que otros mencionan, sin interdisciplina es muy difícil llegar a buenos términos en esto. Cada quien tiene también, como decía el escritor, ay, ¿cómo se llama? Se me fue, ya estoy chocheando. Se me fue bueno, él quiso la novela esta de los periodistas. Vicente Leñero decía, los humanos somos animales de obsesiones, ¿no? Entonces cada quien ha tenido una obsesión también investigativa, pero en este sentido creo que es interesante lo que dice Esteba. Ahora, el texto de Rodrigo Martínez Barax como que es un enlace entre estos otros documentos que tratan de rescatar otras cosas que yo no los había visto así. Pero, por ejemplo, la oralidad, las cuestiones, por ejemplo, en el texto bueno, el de Rogelio Jiménez Marce y el de Lourdes Villafuerte García, pero sobre todo de Villafuerte a partir de una lectura casi distinta de los documentos de tipo jurídico, ¿no? Y cómo los va leyendo entre líneas y desentrañando ciertos sentidos de cómo quedan cosas ahí de la oralidad que de alguna manera parecieran ya erradicados, parecieran ya olvidados, parecieran ya fuera de tiempo. Lo mismo que hace Rogelio Jiménez Marza hasta cierto sentido al reconstruir a partir de textos de un juicio de 1750 a un señor que pretende hacer un libro y resulta que es bueno, indiciado en el Santo Oficio, etcétera, pero sobre todo por lo que dice, lo denuncian y lo interesante es que su texto de Jiménez Marce es como la reconstrucción de un libro que no fue a partir del espejo de las otras fuentes. En el caso de Villafuerte es muy interesante, sí, Villafuerte, ¿verdad? Muy interesante cómo va leyendo los instrumentos jurídicos de otra manera, ¿no? Lo cual es todo un tema, porque saber interpretar todos estos documentos es bastante complicado. Y bueno, en Guillermo Turner pues ya tiene varias publicaciones con relación a Bernal Díaz del Castillo, y él recupera parte de lo que son los motes, dichos, apodos, etcétera. Él sostiene, dice, pues no solo es una forma de reconstruir una posible habla, un estilo, no solo es una retórica, sino que también hay que considerarlos históricamente en el tiempo. Tal vez Bernal Díaz del Castillo escuchó varios y luego los fue transcribiendo. Y bueno, y luego el de Diego Pulido, les digo, es como no es un resumen, es como una puesta en sintonía, una puesta de contexto de estos últimos textos. El de Martínez Barax, pues sí es, conté más o menos aproximadamente son 60 cuartillas, es el texto más largo, ¿no? Y hay otro por ahí, pero no sé si el de Manrique 40 o 30 y tantas cuartillas, y hay de diferentes tamaños. ¿Por qué digo esto de las cuartillas? Bueno, porque sí, Rodrigo Martínez Barax, ya conocerán su otro libro sobre la ópera medicinalia, es una obra bastante amplia sobre el origen y cómo se fue, bueno, cómo fue sobreviviendo esta obra hasta prácticamente el ejemplar que existe. Yo creo que esta obra, les digo, aporta mucho en esos sentidos. A lo mejor fui ahorita un poco confuso, lo quise preparar mejor, pero
para que quedara más claro. Sí es un libro muy relevante. Me pirateo sin querer, ya lo había yo pensado, como dice Manrique, creo que puede ser una obra referencial. Cada quien puede abrevar de acuerdo a su tema de interés en él, hundirse un poco en él, y le sirve, pero sí hay que verlo ya entre las aguas de lo que han hecho estos mismos autores antes y después, pero sigue siendo una referencia sustancial. Desafortunadamente aquel encuentro hubo cosas que hablaban de la imagen, no hay aquí artículos, y el gran ausente pues es las encuadernaciones. El tema casi siempre ausente en estas cosas, ¿no? Las encuadernaciones donde Talía Velasco también presentó un trabajo y pues lástima que no está acá, aquí, ¿no? Que no está aquí. Pero yo sí los culmino, muchos de ustedes, bueno, pues lo hicieron. Es un libro muy interesante en ese sentido, en cuanto a lo que aporta y las visiones. El traer, por ejemplo, al principio, como indica José Abel, imbricarlo, inclusive traer a cuento todo esto de la cultura prehispánica y de Mesoamérica, ¿no? Porque finalmente esto no se borró de un día para otro, y cómo se fueron impregnando unas tradiciones con otras. Entonces creo que los derroteros son varios, son muchos. Yo hubiera querido que fuera más lo que les digo, pero sí creo que muchos de los que están aquí están trabajando en ese sentido, exorcizando fantasmas de cosas que se están revalorando y destacando y trabajando con nuevos caudales de testimonios históricos, como hace Idalia y lo ha hecho. Y bueno, hay una suma de evidencias y revisiones de otros testimonios que este libro da cuenta de ellos y de cómo abordar estas cuestiones de la escritura y de la lectura, como dice Esteba, como actos de comunicación a través de lo impreso a lo oral y del oral a lo impreso, como pudiera parecer raro, pero como ejemplo los trabajos de Turner lo pueden apreciar. Y ahorita no recuerdo el otro nombre del título, pero todos han trabajado. Jiménez Marce también tiene cosas sobre el pecado, sobre el que ya no existe, que dijo la iglesia que ya no existe, sobre el limbo y otra serie de cosas ya publicadas muy interesantes. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si me extendí mucho o fui demasiado confuso, pero sí los invito a leerlo y tenerlo, y creo que sí es una obra referencial para todos estos temas. Ya ustedes lo verán desglosado en el índice, pero es un libro que aporta mucho en ese sentido, y vuelvo a insistir, hay que ver el entrerramado de esos vasos comunicantes, de esas raíces, de esas ramificaciones arbóreas que se hacen entre las citas, lo que se dice y los pequeños vademecum bibliográficos son muy útiles para el que se quiera meter en estos temas de la cultura y del libro en Nueva España. Muchas gracias. Ramón, muchísimas gracias. A mí no me ha parecido confusa tu intervención para nada, al contrario, creo que ha sido un recorrido interesantísimo, ¿no? Sobre la importancia del libro en general, de artículos en particular, de las secciones. Es bien difícil no hablar de libro, de un libro sobre libros, y no darse cuenta de la importancia cultural tan tremenda que tiene este objeto, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida intelectual, en la erudición. Creo que, al contrario, creo que has tocado de manera puntual y precisa todos los temas o una gran mayoría de temas, ¿no? Que son importantes para estas cuestiones. Y como dices, pues más bien nos quedamos pensando, ¿no? Si habrá una segunda publicación, ¿no? El libro de Nueva España parte 2 y luego la 3 y luego la 4 para hablar, ¿no? Sobre los temas pendientes, claro. Quisiera decir algo que se me olvidó, porque anda un poco disléxico el día de hoy. Bueno, habría que hacerle la invitación a José Abel Ramos Soriano, que sí se realizó. Hay muchos eventos, ¿no? Muchos congresos, simposios. Nosotros mismos, los aquí presentes, hemos organizado el ciclo de conferencias por 11 años ya, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que hacerle la invitación y a lo mejor una convocatoria, que otros más se sumen, porque estas cosas no son sencillas de hacer. De hacer pues la continuación, doctor,
ya no se vale, porque el título es bueno, el libro en Nueva España, Historiografía y Construcción, segunda versión, capítulo 2, 3, 4 y hasta donde alcancemos. Pero valdría la pena volverlo a hacer con diferentes cosas, diferentes temáticas, ver qué está sucediendo, revisar estados de la cuestión. Pero yo creo que sí, ahorita es una historiografía en construcción en Nueva España, ¿eh? Y en el libro y las bibliotecas no se diga, no se diga. Yo creo que sí hay que hacer la segunda edición. Es necesario, ya no es cuestión de gusto, ¿verdad? Temporada o lo que, pues sí, como las series, temporada 2, pero que no sean esas series de 55,000 capítulos, ¿no? Pero sí valdría la pena pensar en hacer una segunda sesión, porque además pegó la pandemia, ¿no? Y eso fue malo para todos en mucho sentido y las instituciones. Creo que hay que retomarlo. Y yo sí quisiera creer, como dice la conseja, volviendo como a los textos de Turner, hay que sumar, no restar, ¿no? Es difícil. Es fácil hablar de interdisciplina, pero ejercerla es otra cosa. Entonces, pero tenemos que empujar hacia esos cambios, tenemos que dialogar. Si no, esto no avanza. Los que estamos aquí sabemos el rezago a nivel de conservación patrimonial, de difusión, de conocimiento. Y creo que algo que no hemos meditado mucho desde el punto de vista de los que nos dedicamos a esto, no estamos preparando a la gente joven, no estamos haciendo escuela. Entonces, los que estamos aquí, muchos de nosotros ya vamos de salida, no sé dónde, pero vamos de salida. Entonces, pero no estamos capacitando a las nuevas generaciones y hay que crear culto y amor por las cosas. Si no hay pasión, no, no se puede. Entonces, pero no estamos haciendo escuela y estas cosas, muchas cosas las damos por sabidas, pero la gente muy joven, pues, no sabe. Resumo, perdón, ya abusé de la palabra, pero como decía Cartier, yo lo malinterpreté, o sea, lo sobreinterpreté. Estoy como en los errores del entendimiento humano, diciendo cosas que no dice el autor. Pero él dice una cosa muy interesante, que dice que las bibliotecas de ahora son las ágoras del futuro. ¿Por qué dice? Porque no pensemos ahorita en los que estamos aquí o los jóvenes de 30 años, sino los hijos de los niños que vemos. ¿A dónde van a ir a ver cómo era la estructura material de un libro del siglo XVII? ¿Cómo van a saber cuál era un papel del 1500 a una biblioteca con fondos históricos? Muchos de los libros que nosotros usufructuamos, y yo digo nuestras bibliotecas porque, bueno, pues van a seguir viviendo 100 o 200 años más que nosotros. Tenemos libros de 500, 600 años que van a seguir sobreviviendo, pero como dice Cartier, ¿a dónde va a ir? No, no los jóvenes de hoy, los niños de 2 o 3 generaciones, a ver cuáles eran las estructuras materiales de la empresa, la biblioteca. Entonces dice, van a ser ágoras, ágoras donde se discuta, a lo mejor dice él, ya no alrededor del fuego, ya no son cuentos, no son experiencias, pero la biblioteca es un ágora en ese sentido, ¿no? Porque posibilita las visiones distintas, críticas, disímbolas. Se supone que una biblioteca por sí misma debe propiciar el conocimiento, no un tipo de conocimiento, sino en general, ¿no? Tender a la universalidad. Entonces, por ejemplo, en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la gente joven, ¿no? Porque no estamos generando escuela en este tipo de temas. Entonces es importante. Y este tipo de publicaciones pues es interesante porque al interesado, por ejemplo, en libros de Curo, pues aquí hay una estado de la cuestión muy sencilla, muy precisa, muy concisa. ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Qué son? ¿Qué se está haciendo? Eso es interesante para formar. Pero ya, yo ya mejor me callo y le damos las palabras a los autores de los artículos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, de nuevo, en serio. Creo que has animado mucho y puesto sobre la mesa también la trascendencia de seguir, ¿no? Bueno, tenemos este libro, hay que leerlo, es importante, es de referencia, ¿y qué vamos a hacer, no? Lo haremos, ¿no? Sin duda, espero. Muy bien, pues sin mayor dilación, en segundo lugar, me da mucho gusto presentar a Idalia García Aguilar, quien no solo es autora de uno de los artículos en la sección de circulación y comercio sobre
algunas notas sobre el comercio del libro usado en la Nueva España, sino pues además alguien que ha contribuido muchísimo a conocer distintas facetas de la historia del libro en Nueva España. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Auditorio del Mora, donde, como bien ha dicho Ramón, ya hemos hecho bastantes cosas relacionadas con los libros de la Nueva España, pero en especial, en principio, me gustaría agradecer a José Abel por dos razones. Bueno, son tres. La primera es haber organizado ese evento, que lo organizó en el 2016, que nos convocaba y que nos permitía pensar en cosas que en ese momento cada uno estábamos trabajando, no como cosas trabajadas, sino que estábamos como apenas, ¿no?, masticando, a excepción de una persona, pero no como a ella. La segunda es porque, y para entenderlo me gustaría leer este párrafo de Diego Pulido que dice: historiar el libro es una veta de larga tradición en México. Nuestro patrimonio bibliográfico despertó el interés casi desde primeras fechas del siglo XIX, pero, sobre todo, este dejó resultados después de las investigaciones a cargo de historiadores eruditos de la segunda mitad de ese siglo. Dividiendo sus tareas diarias, sigue siendo una incógnita cómo lograron dejar un diagnóstico bastante acabado de la producción bibliográfica de Nueva España. No obstante, dicho legado y la profunda dedicación de Joaquín García Casfalseta, Lucas Alamán, Nicolás León, entre otros tantos, en décadas recientes se ha diversificado los enfoques, fuentes y el repertorio de temas que habían permanecido desatendidos, releyendo vieja y nueva documentación depositada en archivos tanto nacionales como extranjeros. Y ahí vuelvo a la segunda parte con José Abel, porque José Abel es ese lugar de transición. Es decir, durante mucho tiempo hubo una beta de historiografía que sí estuvo presente desde ese siglo XIX y que llegó como mucho a los años 80. Y en los años 80 aparentemente se paralizó. Había gente como José Abel que estaban trabajando, pero que no tenían un impacto, digamos, de naturaleza social o de naturaleza historiográfica en aquellos lugares, bibliotecas, en aquellas escuelas donde se estaba estudiando historia del libro y de las bibliotecas. Entonces, si no fuese por gente como José Abel que se mantuvo firme en un lugar en donde estabas tú, Emma Rivas Mata y otros cuantos locos, y eran poquitos, era una tribu de cavernícolas cerrado, los siguientes no podríamos haber dado el salto. Sin ese camino que ellos araron, no hubiese dado la posibilidad de que muchos otros hubiésemos llegado, aunque llegamos literalmente cada uno con su propia soledad. Es decir, estoy pensando en justo lo que Ramón ha dicho, estas ausencias que están aquí, las encuadernaciones y las imágenes, que hoy sabemos que se están trabajando y que se trabajan mucho, pero que siguen siendo estos lugares, en particular, ahí sí me parece que comparto mucho con Ramón, las encuadernaciones se nos han quedado muy, muy aisladas, muy, muy sueltas, y estamos hablando de las encuadernaciones históricas, las encuadernaciones que llegaron, las encuadernaciones que se produjeron, y lo que es más triste, las encuadernaciones que se destruyeron. Y que de ahí, con su destrucción, parte de nuestro legado del patrimonio bibliográfico también se eliminó. Y que a veces no hablamos de eso. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es porque al final, como es un buen muchacho del combate, decidió hacer una edición. Porque pudo haber dejado ya el evento, sus cosas, y decidió hacer una edición. Y una edición en unas circunstancias complejas. ¿Por qué? Porque él nunca imaginó que lo iba a atravesar la pandemia como a todos nosotros, que su proyecto editorial iba a tener que estar atravesado por la pandemia y que en esos casos mucha gente también dejó tiradas las cosas porque se quedaron en medio, porque eran imposible terminarlos, porque era muy complejo, porque ya no era posible convocar a todos y sin embargo se mantuvo. Tan es así que hoy estamos presentando el libro. Entonces, este es un libro que reunió a todos los que estuvieron y a los que no estuvieron también, y que permite que sí repensemos en esa palabra y en esa idea que nos está invitando todavía. Es decir, es una historiografía en construcción. ¿Por qué? Porque entre esos, en algún momento alguien hará una historia de esos momentos generacionales en donde en México hemos estado pensando sobre la historia del libro y de las bibliotecas, y que va más allá de quiénes son o qué se publicó. También va a la mano, en paralelo, a nuestra conciencia del legado bibliográfico. Y creo que ahí es donde no hemos dado el salto. Nosotros hemos logrado adentrarnos, en cierta manera, a través de las fisuras de toda esta historia del libro y de las bibliotecas en México, pero no hemos conseguido que nuestras instituciones, aquellas que tienen el legado bibliográfico,
alcancen un estatus similar al que tienen otros países. Y eso significa que sus catálogos sean prioridad, que sus programas de conservación, que sus programas de formación, o sea, que empiecen como a hilar un mundo que podamos heredar. A mí me parece a veces penoso cuando vienen extranjeros y nos preguntan por esos catálogos y nos preguntan cosas concretas y nosotros tenemos que decir, yo hace poco lo acabo de decir, a veces tenemos que hablar de nuestras vergüenzas, porque tenemos que hablar de eso. Es decir, negar lo que está pasando con nuestro legado bibliográfico a nivel nacional significa también que no estamos reconociendo el trabajo de todas esas personas que han hecho el esfuerzo para que eso no se pierda. Cuando queremos no reconocer que tenemos un problema respecto al patrimonio bibliográfico, estamos no reconociendo el trabajo de todas las personas que han trabajado por ese patrimonio. ¿Por qué? Porque esos son verdaderos valientes. Han peleado contra viento y marea, contra decisiones políticas en un país en que los libros suenan muy bien en el discurso político, pero no en la práctica cotidiana. Entonces ahí sí tenemos un problema. Ahora, yo como autor puedo decirles que para mí fue una verdadera travesía, en principio porque José Abel me permite meter en el tema del libro un trabajo que yo estaba en aquel momento literalmente delineando. Hoy estoy completamente cierta de muchísimas cosas de las que se dicen respecto a eso. ¿Por qué? Porque la historiografía tradicional nos ha dicho dos cosas. Una, que los libros eran tan caros que solamente tenía acceso un grupo de la población privilegiada. Y eso es una de las primeras cosas que el trabajo con las fuentes me empezó a mostrar que no era tan cierto. El segundo tiene que ver con los niveles de alfabetización de la sociedad novohispana. O sea, nosotros siempre hablamos de una sociedad analfabeta y nos hemos olvidado que justo el número de libros que están circulando no pueden hablar de una sociedad tan analfabeta. Podemos hablar de diferentes niveles de alfabetización y podemos hablar de una lectura erudita, pero no podemos hablar de totalmente analfabetos porque entonces no tendría sentido haber traído tantos libros a un territorio como este. Y deberíamos recuperar incluso, por ejemplo, estoy pensando en el texto de Noredit Jiménez, ¿no?, sobre los libros de un indígena. ¿Cuántos de esos indígenas pudieron tener acceso a esa cultura? Y nosotros los hemos olvidado, borrado. Y en ese tenor, este libro, este artículo que me tocó a mí escribir para esta edición, y que incluso puedo hacer ahora sí el agradecimiento público a Silvia Salgado, que es autora, porque cuando estaba a punto de tirar la batalla ya en el Archivo General de la Nación, buscando las bibliotecas privadas, porque están mal registradas, entonces es dificilísimo encontrarlos, recuerdo ese día que nos encontramos en algún camino de todos los que nos encontramos siempre, Silvia y yo, y Silvia, hablando de las dificultades en el Archivo General de la Nación, me decía, oye, pues cuando estés ahí entre los papeles, si encuentras la biblioteca de Luis Lagarto, me avisas, porque de esa ya le perdimos el rastro. Y empecé a trabajar en el Archivo General de la Nación, continuando en un trabajo que fue muy pesado y justo por eso hablo de los problemas institucionales, porque al final resultó que el catálogo no daba beta para estudiar. Y que si no fuera por el trabajo magnífico, que yo creo que nunca nos tendremos que cansar de hablar de él y de reconocerlo, de Linda Arnold y de sus catálogos, no solo del Archivo General de la Nación, yo no hubiese encontrado ese hilo de donde jalar. Y a partir de empezar a jalar de esas cosas que ella había registrado, empezaron a aparecer esas bibliotecas. Ciertamente la idea de biblioteca está determinada por una idea historiográfica. Entonces estábamos hablando de una biblioteca, obviamente, de personas que habían muerto. Porque siempre estábamos hablando de bibliotecas que se podían estudiar a partir de inventarios post-mortem. Esa es la historiografía tradicional, al menos en el mundo hispánico. Y al estar buscando esos textos como el que Silvia me pedía, Luis Lagarto no estaba muerto. Ese documento era una cosa diferente, muy diferente. Y a partir de identificar, y por eso lo quiero recordar ahora, porque recuerdo perfectamente el día en que estaba revisando los documentos, los diferentes legajos, y me encuentro a Luis Lagarto. Y paso de él y digo, ah, sí, es Luis Lagarto. Y minutos después digo, Silvia me encargó a Luis Lagarto. Hay que volver sobre esa caja. Y vuelvo sobre esa caja. Y entonces esa caja resultan ser los documentos de Fernández del Castillo. Entonces, ahí están compilados una gran parte de los documentos que Fernández del Castillo transcribió, o suponemos que transcribió, por lo menos sí seleccionó,
y hace esta magnífica edición que todavía citamos y citaremos de 1914 de Libros y Libreros del siglo XVI. Pero además, en esa caja, obviamente, no solo estaban esos documentos transcritos, había un montón de documentos más. Y lo que daba era una veta de trabajo completamente diferente que tristemente en esos momentos que yo hablo de la vasta documentación tienes que apartar. ¿Por qué? Porque en ese momento se había pactado un trabajo sobre bibliotecas privadas, que cuando está este libro produciéndose, yo estoy justamente también cerrando esa idea. Y una de las conclusiones fundamentales de trabajar con las bibliotecas privadas fue principalmente analizar el número de ediciones viejas que estaban circulando. Y entonces ya no tenía sentido pensar en libros nuevos y libros usados y libros viejos. Y sobre esto hemos debatido, cuando hablamos de un libro viejo y cuando hablamos de un libro usado. Lo que sí podemos decir es que esa documentación nos enseña que los libros están circulando constantemente y que no parece razonable que un librero guarde en su cajón para heredárselo a su siguiente librero un libro que tiene 300 años, sino que hay un mercado que está pidiendo estos libros usados y que tiene razones y que después se van a comprender en diálogo con las generaciones jóvenes como Andrés, por ejemplo, por qué se pedían estas ediciones latinas del siglo XVI en pleno siglo XVIII. Pues es por la pureza de la edición. La edición es mucho mejor, la edición latina del XVI frente a la edición latina del siglo XVIII. Entonces, estos interesados en las lenguas, en las letras, en la historia, en la medicina, lo que nos dicen es que están buscando esas ediciones y que muchos de ellos incluso no solo tienen una, sino varias ediciones del mismo autor y pueden hacer estas comparaciones. Que nos mostraron esas bibliotecas, obviamente que los libros estaban circulando, más allá de ese camino que suponemos que es ir y comprar un libro nuevo, bueno, llevarlo a casa, leerlo, compartirlo con alguien más, anotarlo, escribirlo y después revender. Ya seamos nosotros o nuestros herederos, porque el destino de la mayor parte de estas bibliotecas fue la venta. Acabaron en venta y se vendían desde el siglo XVI. Y lo sabemos porque la Inquisición necesita controlar esa circulación de libros para que no estén circulando los prohibidos. Y es el año de 1632 cuando establece un control preciso para que esas bibliotecas de los difuntos no se vendan sin haber pasado lista y relación ante la Inquisición. Y entonces miremos, no sabemos qué pasó con los libros de Luis Lara. No sabemos si los heredó a sus hijos. No sabemos si acabaron en el mercado de segunda mano. Pero seguramente sí podemos, y qué es lo que estamos tratando de hacer, si interrelacionamos datos. Por ejemplo, en el texto de César hay muchas preguntas que hoy sí podríamos contestar. ¿Cuántos libros de Basilea sí hemos identificado? ¿Cuántos libros de Amberes? Si estos son más importantes o no, o si realmente esta idea que también tenemos, que nos deja en la historiografía anterior, de el mercado hispano como, ¿no?, el verdadero gobierno de la circulación del libro. Yo creo que hoy no sería eso. Es decir, en el número de ediciones que hemos compilado, yo estamos hablando ahorita de una media de 9.500 ediciones en circulación ya registradas, de al menos, cuando menos, yo creo que serían entre 30 memorias de libros, entre algunas que son de difuntos y otras que pertenecen a este fenómeno que ahora estamos estudiando de lectores vivos, bien entrenados a los que la Inquisición convocaba. Es decir, les pedía, sin necesidad de una normativa, a través de un edicto, señoras y señores, por favor, hagan su lista de libros y pasen a dejarlos a la Inquisición. La lista de los libros. Esto es bien interesante, porque siempre hablamos de que persiguen a los libros. Y los inquisidores trabajan con listas de libros. Y hasta que revisan y dicen, César tiene un prohibido, hay que escribirle a César para que nos traiga solo ese libro, que es el que está prohibido, o solo ese libro que tenemos que expurgar. Entonces, hay unas maneras de circulación desde el aspecto comercial y desde el aspecto que controla la Inquisición, que nos ha dejado una cantidad de testimonios que yo creo que si nos ponemos a comparar con otras historiografías, deberíamos poner en su contexto. Y somos muy afortunados. Es decir, comparativamente con otros territorios, incluyendo la América Española, estamos hablando de que somos el país que tiene más fuentes para historiar la circulación de los libros en el periodo colonial. Es decir, hay
lugares en donde hay 3 listas, 2 listas, un poquito, una evidencia. Y nosotros tenemos 2 partes que este libro invita justamente a reflexionar sobre ello. Por un lado, toda la documentación que tenemos que habla sobre los libros y por otro lado, todas las bibliotecas que conservamos que tienen evidencia de esos libros y que en algún momento casi mágico hay veces que se juntan. Es decir, a veces estamos hablando de ese libro que fue registrado en tal momento. Entonces, para mí, escribir este texto después de un evento así me lleva a pensar siempre en 3 cosas. Una ya la dijo Ramón y me parece importante, y especialmente porque la vida académica, justo antes de la pandemia y especialmente después de la pandemia, se volvió una vida académica de eventos multitudinarios, donde ya nos reunimos y no nos escuchamos, y donde hay tantas mesas que ya no sabes a cuál mesa ir. Y entonces te pierdes de algunas de las comunicaciones que querías escuchar. Y quizás por eso el modelo que escogió José Abel es un modelo mucho más íntimo, mucho más cercano, que deberíamos recuperar. Porque yo creo que si los eventos fuesen de esta tesitura, avanzaríamos más. Porque no nos perderíamos de esa comunicación directa entre esas personas que asisten y que nos dan información y que quieren saber de algunas cosas y aquellas personas que presentan las comunicaciones. Y se crea un diálogo diferente, que este diálogo atropellado de los congresos multitudinarios que ¿no? son corriendo entre una mesa y otra y al final no conociste, no hablaste y no analizaste. Y la persona incluso que está a cargo de la mesa ya no hace una reflexión general porque tiene tantas cosas, porque estuvo en tantas mesas, que ya a veces le imposibilitamos esto. Eso por un lado. Por otro, creo que afortunadamente, y Andrés es ejemplo de eso, creo que hay una generación, César también, es una generación joven que está empezando a marcar otro territorio y a recuperar esos lugares. Sin duda, sí, esta parte de la imagen creo que el trabajo de Guadalupe con su repositorio sobre biblioiconografía nos da un avance muy, muy importante, no solo también por lo que ha dicho Ramón respecto a que ya en términos de tipo bibliografía ya está llegando a la segunda mitad del siglo XVII, y creo que esa es una de las cosas que dijimos hace muchísimo tiempo y que a veces no pensamos. Cuando nosotros recuperamos un libro en un documento o vamos a una biblioteca y vemos un libro, casi nunca pensamos en juntar cosas, tanto documento como libro, pero también en esto que me parece bien importante que haya hecho Guadalupe, comparar las ediciones conservadas. Esto no se había hecho nunca con los famosísimos impresos mexicanos del siglo XVI. Y esto es fundamental, porque por primera vez nos han hablado de que estos individuos al hacer libros tenían hábitos de composición y que si entendemos esos hábitos de composición podemos identificar esos libros que han perdido, por alguna razón histórica obviamente, las formas en que podemos identificar qué edición y qué impresor. Pero la forma de trabajo de ese impresor es justo lo que nos puede acercar en esta lectura. Si ustedes leen este libro, van a encontrar la forma particular de trabajar de Silvia, la forma particular de trabajar de César, la forma particular de trabajar de José Abel, que ya es una forma personal, es una huella digital de todas sus reflexiones. Y se va a encontrar en otros trabajos aumentada, ¿no? Con nuevas fuentes, nuevas preguntas, pero sigue siendo esa línea de trabajo que está recreándose a partir de esa lectura, de esa comunicación, de ese diálogo. Y entonces es un círculo permanente. Entonces, para mí, este libro es una experiencia de aprendizaje, es una experiencia también de repensar la academia, pero también es una experiencia sobre pensar cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué sentido tiene preocuparnos por bibliotecas del pasado o por ediciones circulando del pasado si también no estamos dispuestos a desafiar lo que creemos, y en este tenor la cita, de volver a leer esos documentos? Y aquí me gustaría cerrar con algo que me lo ha dicho constantemente y me gusta cuando me lo dice mi colega Ana Cecilia Montiel Ontiveros. Casi siempre ella, trabajando mucho con bibliotecas jesuitas, me dice que los mexicanos tenemos una deuda muy grande con la transcripción de documentos, que todos los países pasaron por ese proceso y que nosotros tenemos esa escuela de transcripción más o menos hasta 1949 y después de 1949 desapareció.
quedó ahí, ¿no? En algunas cosas como el Boletín del Archivo General de la Nación, pero no se volvió una escuela. Y hoy tenemos esa deuda porque deberíamos estar ofreciendo esas nuevas fuentes con las que estamos trabajando, transcritas, para que las siguientes generaciones puedan hacer esa mirada retrospectiva sobre lo que fue, sobre lo que tenemos y lo que vemos. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando estaba trabajando con esta caja que llamo de Fernández del Castillo, una de las cosas interesantes es que entre el original y la transcripción de la GN hay sustanciales diferencias. ¿Por qué? Pues porque todos somos seres humanos y se nos pasa una línea en la transcripción. Y entonces hay líneas que se fueron o libros que se transcribieron mal, y en esa idea yo he leído, por ejemplo, para que se hagan una idea, pensando en este mismo contexto, que los lectores llevaron sus libros ante la Inquisición y fueron interrogados por eso. Y dices, ¿cuándo salió esa idea? ¿De dónde se lee que el inquisidor convoca al lector, lo tiene sentado en el gran aula inquisitorial y le dice, ¿y por qué tienes una Celestina? De la misma manera que nos creemos esa idea de que estas listas de libros las han hecho personas que son ignorantes, apresuradas, leyendo los lomos, y cuando tú ves esas descripciones de los libros, te das cuenta que es imposible. Que es imposible porque si alguien dice que no puede registrar en su libro el autor o el título porque no tiene la primera hoja, significa que lo bajó del estante o lo sacó del arcón y lo abrió y lo vio y dijo, pues está medio canijo que yo le diga al inquisidor qué libro es. Y algunos que dirán, es que lo sé pero no me acuerdo. Y vamos a ver a esos seres humanos transcribiendo esas relaciones de libros porque ese es su interés, porque están obligados, pero también porque lo requieren, porque es parte de su memoria. Entonces, ahí es donde siento que Ana Cecilia tiene razón. También tendríamos que apelar a ediciones que dieran lugar a estas transcripciones documentales. Es decir, tenemos que recuperar el lugar de las transcripciones documentales, especialmente hoy porque la pandemia sí nos trajo algo muy bueno. Y eso son las ediciones digitales. Una amplia circulación de ediciones digitales que hoy no es que sean más baratas ni más fáciles de hacer, porque si no los editores aquí presentes nos agarran a patadas. No, sino que sí facilitan la difusión y la divulgación de unos testimonios que de otra manera, en una edición analógica en papel, se dificultan mucho por el costo. Entonces, hoy podemos hacer ediciones que se compartan, hoy podemos hacer ediciones distintas, pero sí que no debemos olvidar la transcripción de estos testimonios, porque nos va a ayudar incluso a mirar los diferentes caminos de esto, que sí es una historiografía en construcción. Yo creo que a pesar de que en el momento en que le pusiste el título, tanto al evento como al libro, no pensaste en las ramificaciones que tendría, ni la edición ni los caminos que habría. En aquel momento yo creo que estaban como, no, apenas estábamos esperando la lluvia para que salieran los hongos. Y después salieron un montón de hongos. Hoy hay un montón de gente trabajando, yo creo que en todas las universidades del país, trabajando temas sobre libros y sobre bibliotecas que deberíamos volver a convocar. No sé si en la totalidad, no sé si en partes, pero volver a hacer esa invitación también a gente como Talía y la escuela que Talía ha formado, de todas esas personas que han trabajado con esas encuadernaciones y que de las que no sabemos prácticamente nada. Es decir, seguimos en un lugar en donde no sabemos si la encuadernación en pergamino que tiene el título en lomo en gótico es primero o después de qué. Más allá de identificar un estilo que sí sabemos que es del siglo XIX, pero también saber que algunos de esos libros llegaban en cajones de los que el librero al comprar no sabía nada y era una apuesta. Compraba un cajón y a ver qué rayos le salían en el cajón. Y en ese cajón venían libros que también estaban encuadernados. ¿Por qué? Porque son libros viejos. Y entonces esas ideas que tenemos que replantearnos sobre la lectura, tenemos que planteárnoslas pensando en quiénes eran los que transmitían el arte de la escritura y el arte de la lectura. Porque había un gremio de maestros a los que nadie casi parece prestarle atención más que hasta el 18-19. Y estos señores llegaron en la segunda mitad del siglo XVI. En 1600 tienen una ordenanza que regula su mercado de trabajo
Y a partir de ahí no volvemos a saber nada de ellos, lo que significa que ya no dieron problemas. No hubo otra ordenanza, sí, porque no se pelearon, un pleito nos habría dado un resultado en algún momento. Entonces, aparentemente siguieron trabajando, fundando sus escuelas, enseñando sus lecturas y participando de un proyecto que es el proyecto de la corona, un proyecto de confesionalización, de que todos participemos en una sola y misma religión, para que entre esa idea de todos somos de una misma religión, podamos encontrar a los que no lo son. Entonces, en esta gran idea, esa es una parte que tenemos que recuperar. La Nueva España es una ciudad de la corte, una más de un entramado enorme de cultura hispánica que estuvo presente por lo menos casi 300 años en América y que dejó instituciones, que dejó personas, que dejó libros, que dejó prácticas culturales y sobre la que tendríamos que reflexionar. Yo creo que este libro, más allá de ser un libro que ojalá invitemos a leer a la gente joven y ojalá lo usemos para enseñar cosas, sea un libro también que a los que somos autores nos rete para poder ofrecer a personas como José Abel otras oportunidades para hacer esa segunda parte. Pero no creo que sí tengamos que dejarte las 5, las 6 y el zombie también. Creo que en determinado momento te querrás ir con tu familia, ¿no? A descansar y olvidarte de todas las latas que damos. Pero sí que nos quedemos con esa estafeta. Y que esa estafeta signifique empezar a trabajar y empezar a hacer esos eventos, ya no solo temáticos, no solo sobre los lectores, sino volver a recuperar esta idea de pensar cómo estamos estudiando el libro, cómo estamos estudiando las bibliotecas, qué tanto estamos recuperando, qué tanto nuevo estamos aportando y qué tanto seguimos, ¿no?, dando la matraca, repite y repite lo mismo. Por ejemplo, a mí hoy no me convence que los libros eran caros, porque tenemos no demasiados, pero sí suficientes precios para saber que había personas que podían ahorrar y comprarse un libro. Y la segunda, que esa sociedad colonial no era analfaburra completa. O sea, no era esta misma visión que inspiró a Yari Yeguri, ¿no? No éramos ese burro como Medusa que nada más lo ponías enfrente y todos los demás se hacían ignorantes. Por el contrario, tenemos que volver a pensar en esa sociedad y volver a encontrar sus diferentes niveles de cultura, sus diferentes niveles de acercamiento a esa cultura letrada, porque son los mismos que tenemos hoy. Cada uno, incluso de los autores, en ese vademecum bibliográfico, en ese vademecum documental, nos está mostrando eso, esos caminos de investigación, de reflexión y de lectura que le permiten a uno o a otro hacer un texto de una manera o de otra, o ir construyendo ese camino de nuestros textos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Idalia. Siempre es interesantísimo estar con un autor en la presentación porque tienes esa doble mirada, ¿no? Tanto del libro como conocedora profunda de los aspectos de la historia del libro y también gracias por compartirnos esta experiencia que finalmente es la investigación. Todos los que hemos hecho investigación sabemos que hay hallazgos insospechados, ¿no? Y dar con esa caja de Fernández del Castillo debió haber sido muy emocionante. Bueno, pues ahora me da también mucho gusto presentar a José Abel Ramos Soriano, quien no solo es el coordinador del evento en un primer momento, sino del libro, y funge como el autor de la introducción, que es un recorrido, una síntesis muy necesaria, no solo al volumen, sino en general para conocer la historia del libro en Nueva España, en la que toca puntualmente muchos de los ámbitos que ya se han mencionado aquí, ¿no? En términos generales del libro impreso, el libro manuscrito, la circulación, la oralidad, las fuentes, todos ámbitos fundamentales para poder historizar este objeto cultural tan importante. Y además tiene su participación como autor, ¿no? En el primer apartado, un capítulo titulado Los primeros libros impresos en Europa, raíces, trascendencia y su presencia en México. Pues José Abel, también sin mayor dilación, pues muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Después de estas espléndidas participaciones, podríamos pensar, ¿y qué más hay que decir? Pero dentro de estas mismas participaciones notamos que el campo se abre y se abre y se abre. Y pues sí, desde un principio uno
la primera idea que tuve cuando me invitaron a organizar este simposio que se ha mencionado, pues dije, voy a hablar, o no hablar yo, sino voy a convocar a gente que hable desde los códices hasta el cine, la televisión y todos los medios de comunicación. Ajá, ¿y qué más? Entonces, pues bueno, me tuve que amoldar ya a las posibilidades y entonces invité a los colegas a los que agradezco mucho su participación. Hay varios de ellos aquí presentes y pues para que nos iluminaran con sus luces y precisamente algo que se ha mencionado de cuál era eh, la situación de los estudios que estaban realizando en ese momento y pues se pudo lograr esto. Pero bueno, aparte de agradecer la presencia de todos ustedes aquí, quisiera agradecer especialmente también al Instituto Mora por, por ser sede de esta presentación y porque, como sabemos, pues también aquí se realizan trabajos muy importantes acerca de la historia del libro, especialmente sobre el siglo XIX, pero no nada más eso, porque como ya se mencionó, eh, se organiza un ciclo de conferencias que ya tiene bastantes años de estarse celebrando acerca de manuscritos e impresos antiguos. Estamos justo en estas fechas realizando el décimo o el 11º ciclo de conferencias, o sea que ya tiene historia. Este ciclo de conferencias se organiza entre el Instituto Mora, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología. Y bueno, pues otro evento es precisamente esta presentación y venta de este libro que nos ocupa esta tarde. Pues como hemos visto entonces, la historia del libro tiene que ver con aspectos que constantemente se están diversificando. Tienen que ver con la producción intelectual y material de las obras, con la circulación y la difusión, con los controles, con las características materiales y de contenido de los libros, y en relación con los libros que pertenecieron a bibliotecas de la época colonial, pues también hay bastante que estudiar. Y estos libros, como sabemos, se encuentran tanto en bibliotecas de nuestro país, tanto en la capital como en provincia, así como en el extranjero. De estas es muy interesante ir observando las condiciones en las que se mantienen actualmente, su trascendencia, la trascendencia que estas publicaciones han tenido entonces y la tienen aún ahora. Como decía, esta historia del libro atrae, como se mencionó, atraen cada vez a un mayor número de estudiosos de diferentes instituciones. Por ejemplo, este libro es una muestra de ellos, ya que participan a veces una, a veces más dependencias de instituciones como la Universidad de Oxford, la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del INA. En este caso, el contenido del libro, como ya más o menos escuchamos, pues es aportar una mirada a la historia del libro desde México. Una, una mirada que comprende tanto visiones generales acerca de esta historia, con visiones generales y datos concretos, de situaciones concretas. Son datos generales sobre la escritura en general en diferentes lugares y épocas y el papel que México ha desempeñado y desempeña desde la época colonial. Porque resulta que aquí en estas tierras se comenzó o se tienen libros que datan de la época colonial que se imprimieron en Europa desde mediados del siglo XV. Entonces México ha participado, o la Nueva España en esa época, ha participado de esta larga historia y desde sus inicios, cuando los talleres tipográficos se extendían por diferentes partes del mundo. No olvidemos que en el siglo XVI, tanto el libro, aunque se había inventado en Alemania en mediados del siglo XV, iniciaba su carrera de expansión por el mundo.
Entonces, el papel que ahí desempeña México en este desarrollo del establecimiento y difusión de la imprenta es muy importante, y a la vez la historia del libro, la Nueva España participa activamente en este campo. También, como cuestión general, se analizan las características del libro novohispano, de las imprentas, de los impresores y de sus antecedentes en España. La circulación y comercio, como ya se dijo, abarca tanto comercio y circulación nacional como internacional. De la internacional, los libros de dónde llegaban principalmente durante la época colonial, qué países proveían a la Nueva España de las lecturas, qué tenían los lectores a su alcance en esa época. Y en cuanto a la circulación interna, también se ha mencionado el trabajo que hace Idalia García acerca en particular del libro usado, que es muy interesante, un tema muy interesante y que no deja de ser un tema novedoso en la bibliografía mexicana. Y en cuanto a casos concretos, pues tenemos los apartados de uso, rescate y estudio. Como ya se dijo, Rodrigo Martínez analiza, por decirlo así, el recorrido editorial de una obra, ¿no? ¿Quiénes son los bibliógrafos que se interesan en ella? ¿Quiénes son sus lectores? ¿Quiénes son los que lo analizan? Y en particular se menciona a Joaquín García Albacete. También dos obras que estuvieron en uso en la universidad y que trascendieron también el ámbito universitario, dos obras fundamentales de Juan Benito Díaz de Gamarra. La música a través de un estudio de Isabel Grañén, que ya se mencionó, así como de Silvia Salgado, aquí presente, que tratan acerca de estos normalmente grandes, voluminosos ejemplares, muy adornados, con muy bellas letras capitulares y otras decoraciones, y que se usaban en las iglesias y que eran de gran tamaño porque tenían que verlo los coristas y entonces se situaban en el centro del coro para poder ser visualizados, y de ellos también hay colecciones importantes que se conservan entre nosotros. Y la relación entre la palabra hablada y la palabra escrita se analiza curiosamente a través de las vicisitudes que vivió un libro que no llegó a publicarse, pero el análisis de este caso nos muestra muy bien el recorrido que un manuscrito tenía que recorrer ante las autoridades y ante diferentes instancias para poder ser publicado. También podemos observar conductas de protagonistas y de autoridades de la sociedad novohispana a través del análisis de unos documentos que se encuentran en los archivos y que pues no hubiéramos podido saber de ellos si no es porque se pusieron por escrito. Es un escándalo que tuvo lugar en la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVIII acerca de una denuncia por adulterio. Entonces es un escándalo que es conocido por mucha gente en la ciudad y del cual queda registrado. También nos podemos enterar de las conductas de la sociedad española de la conquista a la luz del análisis de un testimonio que deja un testigo y actor presencial de los hechos, como lo es o como lo fue Bernal Díaz del Castillo. Y finalmente, como se mencionó ya también, una reflexión final sobre la relación constante entre la oralidad y la escritura manuscrita, la escritura impresa. En conclusión, el libro es una amplia muestra del mundo del libro en la Nueva España. Su relación con otras épocas y espacios. Es un instrumento cotidiano, el libro impreso, que tiene más de 5 siglos y medio de historia, pero trasciende fronteras de tiempo, fronteras de espacio, permea todos los ámbitos sociales y campos del saber. Los invitamos entonces, en conclusión, tanto los autores intelectuales y materiales de esta publicación como ahora la difusión, a que lo compren ahora, porque además así aprovecharán que tiene un precio de feria del libro, la mitad. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, José Abel, por este recorrido sobre la publicación, recordarnos su importancia y también recordarle al público que lo puede comprar ahora a un gran precio. Me gustaría aprovechar, si tenemos todavía tiempo, me parece que sí, para, pues aprovechando que hay un público nutrido presente, si quisieran participar de este diálogo bueno, con José Abel, con Idalia, con Ramón, o tienen alguna pregunta sobre el libro, pues aprovechar ahora que pueden realizarla. Y buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Quisiera preguntarles a raíz de lo que usted, doctora Hidalga, mencionó sobre Luis Lagarto. A mí me interesa mucho Luis Lagarto porque ya ve que ahí en el Fondo Reservado de la Biblioteca de México tenemos la Relación Universal y Legítima de Fernando de Cepeda, de 1637. Y ese librito tan maravilloso tiene un mapita pintado a mano por ese señor. Entonces, se menciona, en mi pregunta se menciona en el libro algo de lo que usted encontró en el AGN sobre Luis Lagarto, ¿se menciona? No, no lo menciono. Lo he mencionado aquí porque quería agradecerle públicamente a Silvia Salgado haber sido el motivo por el que yo regreso a la caja que me encuentro. Es decir, Silvia, como todos los interesados en los libros pintados a mano, reconoce a Luis Lagarto como el gran calígrafo que fue. Pero a pesar del interesantísimo estudio que tenemos de Tovar y de Teresa, la vida personal de Luis de Lagarto, incluso de su familia, sigue ahí como con bastantes huecos documentales que no conocemos muy bien. Y Silvia me recordaba en aquella conversación un artículo que habla sobre la biblioteca de Luis Lagarto y que no siempre nos daba risa como comenzaba, ¿no? Hay un documento en el Archivo General de la Nación y uno diciendo, no hay uno, hay como cientos, miles, ¿no? Hay un montón. Pero nos hablaba de ese momento en que también había algunas personas que estaban haciendo las transcripciones y que probablemente tenían el mismo diálogo que nosotros tenemos ahora y que le diría a su colega, oye, me encontré un documento sobre, porque incluso lo dicen en esta bibliografía anterior a los años 50, me dio un amigo el documento, pero no está significando que le dé literalmente el original, sino que a lo mejor le pasó una transcripción del documento, aunque sí en algunos momentos a lo mejor sí le dio el original. Es decir, sí conocemos algunos hábitos malos en esto. Pero no, en el texto que yo estoy presentando en la edición de José Abel, yo solo hablo de porque además es el primer texto, si no me equivoco, que empiezo a analizar la temática del libro usado en México. Y el caso de los libros de Luis Lagarto no se corresponde con esta documentación, al contrario, es una documentación completamente diferente que no hemos analizado, que implica un trabajo de la Inquisición, que además a mí me parece sorprendente y hasta donde tenemos por sabido es innovación novohispana. Es decir, la Inquisición convoca por edicto a los lectores de todo el territorio novohispano y les pide que entreguen una memoria de los libros que tienen. ¿Cuándo hace ese edicto? Casi siempre suponemos, porque muchas personas de los que los han estudiado, incluyendo José Abel, que se hace cuando hay un libro prohibido o la llegada del índice. Al parecer esto no se hace así. Hasta donde tenemos claro, la innovación de control la hace Pedro Moya de Contreras, se la comunica al Consejo de la Suprema en el año de 1572, agosto de 1572, y dice eso, que ante una pregunta del Consejo de la Suprema, que le pregunta al inquisidor qué están haciendo para controlar los libros en el territorio, el inquisidor contesta que no se preocupe, señor inquisidor, eso lo tenemos bien controlado, ya les pedimos a todos que entreguen listas de libros y aquí entregan listas de libros todo el mundo, tenemos a los que revisan todo el mundo y hay memorias por todos lados y habla de una cantidad que tú dices, wow, esto es una forma de control y disciplinamiento que si no encontráramos las evidencias, creeríamos que nos está mintiendo. Y le está mintiendo a la Suprema, que además para que verifique, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay una cantidad de memorias que se corresponden con este proceso, entre ellas la de Luis Lagarto. Y eso nos lleva a pensar la fecha precisa, porque Moya de Contreras habla de 1572 y la lista de los libros de Luis Lagarto, que además casi todos ellos tienen esta tendencia. Yo fulanito
entrego memoria de los libros que tengo, o de mi uso o en mi poder. Y entonces la lista de libros de Luis Lagarto, que se hace un estudio muy interesante, en el año de, me parece que se publica 2 veces, pero una es 1929 y la otra es 1949, si no me equivoco, porque hay 2 publicaciones que son semejantes, pero sí hay algunas diferencias. Te puedo pasar la referencia de los 2 si la quieres después. De lo que habla es de que es una biblioteca de un erudito, porque además de los libros que se supone debería tener un calígrafo, tiene unos cuantos más. Y en este enfoque, obviamente, solo piensa en los libros que son más útiles para la profesión de un calígrafo. Es decir, no mira los otros libros que sí están enlistados y que te hablan de una colección de libros, de una biblioteca, de un hombre con intereses variados, que esa va a ser una tónica en todas estas memorias. Es decir, hay personas que tienen esta parte de libros profesionales de su uso, pero también tienen estos otros libros que están circulando en territorio que son muy interesantes, que pueden ser desde novelas históricas, desde la famosa novela La Picaresca, ¿no? O libros de conocimiento. Es decir, esta es su ventaja. Pero en particular, esta lista de Luis Lagarto, que en cuanto ya la pude fotografiar y volví a la caja de libros, se la mandé así, le dije, la encontramos, o sea, lo de Luis Lagarto no se perdió, aquí está. Tiene una particularidad que a mí me parece que debemos destacar, y de ahí la idea que yo decía sobre la transcripción de fuentes. La mayor parte de la documentación del siglo XVII sobre libros que se conservan en Nueva España tiene todos los datos para identificar qué ediciones eran. Es decir, nos dice los autores, los títulos, los lugares de impresión y los años. Así que es casi seguro que podemos hallar si esa edición se conserva todavía o no. Esa tendencia no la veremos en el siglo XVIII. Y siguiendo a un colega, Alberto Campillo, que en su tesis eso sí queda como muy claro ya con las pruebas para él, es que la documentación que no tiene datos, o sea que estamos hablando de autores y de títulos, es la documentación más de naturaleza comercial, pero que la documentación que tiene que ver con hacer algún cumplimiento punto o digamos o demandado por la Inquisición sí tiene que tener estas características. Y lo que sí sabemos es que al menos antes de que se dijera en cualquier otro territorio, es la Inquisición novohispana quien en 1603 también escribe y dice que las memorias por favor deben tener estos datos. Y el inquisidor explica de qué otra manera me voy a enterar cuál es la edición prohibida, cuál es la edición expurgada, si ustedes nada más me dicen, el Vives, pues Vives hay muchos, ¿no? Entonces, esta idea. Pero no, en este texto yo no hablo de Luis Lagarto. Esa es una de las bibliotecas que creo que está bien trabajada. Quizás alguna persona como Silvia pueda darle otra visión y otra mirada, más a los otros libros, ¿no? Más allá de los libros que se destacaron como los libros del calígrafo, sino que son los libros de una persona que se muda, y además ya no se muda joven, se muda ya en una edad madura, como con una carga profesional importante, y que probablemente algunos de esos libros venían con él en su viaje, pero también probablemente muchos de esos libros los compraría aquí en México, porque ya sabemos que incluso los pueden mandar pedir, o sea que hay un mercado tan dinámico que pueden pedir un libro a un librero y lo van a traer de otra ciudad extranjera. Pero lamentablemente no hemos vuelto a encontrar otro testimonio que esté relacionado con esta biblioteca, pero que lo que sabemos es que en la mayoría de los casos estas bibliotecas se vendían y muy pocas cosas se heredan. Entonces ellos no son una familia de nobleza, no tienen un mayorazgo y el mayorazgo implica la transmisión de los bienes completos. Así que lo más posible es que sus hijos se hayan quedado con 2, 3 libros de la colección, que tampoco es muy grande, pero, y porque además estamos hablando de la colección solo en 1611. Ese documento estaría más o menos entre 1611 y 1612 y no más, con lo cual significa que es una biblioteca en formación. Estaría conformándose la biblioteca de este calígrafo, con lo cual pudo haber sido más grande, pero no tenemos ninguna otra noticia o no la hemos encontrado. Con lo cual no digo que no exista. El problema es que en este caudal de documentos hay una cantidad enorme en el Archivo General de la Nación que no están bien descritos. Y entonces que encontrarlos y decir este es de esto, pertenece a esto, es bastante problemático. Pero bueno, creo que hemos avanzado lo suficiente como para determinar
qué memoria de libros se corresponde a qué proceso, cuándo es una memoria de libros que es de características comerciales, cuándo es una memoria de libros que cumple con la Inquisición. Pero creo que Luis del Lagarto es un tema que debería volverse a abordar, porque creo que hay más libros de los que se le han atribuido, y creo que además hay una cosa que a mí me parece súper interesante y que olvidamos. Debe haber sido uno de los introductores del arte caligráfico en la Nueva España, y es un arte que se encuentra todavía hacia mediados del siglo XIX activo, y que no solo estuvo en libros de coro, hay una cantidad de libros ilustrados que no se están considerando ni se catalogan. Yo quiero recordar ahora, entre los que son las ejecutorias de hidalguía, algunas son verdaderamente maravillosas, y es muy probable que estas cosas hayan sido decoradas por calígrafos, pero también eh, ciertos documentos que son importantes. Por ejemplo, me viene a la cabeza, en la Biblioteca Eusebio Francisco Quino se conserva un documento que certifica que los franciscanos pueden poner un hospital. Y ese documento, que es un documento legal, fue ilustrado como si fuera un libro de coro. Es una verdadera maravilla. Y no hay que olvidar que el calígrafo siempre es un iluminador. Gracias. Gracias, César. Sí, Yo solamente para decir que fue un gusto participar en el libro. Josabel, gracias porque nos convocaste. Y estoy de acuerdo con Idalia porque fue esos eventos que son pequeños, íntimos. Me acuerdo al final que fuimos a comer, aprovechamos a Clive Briefing, la doctora Salgado, Idalia, todo el mundo podíamos comunicar ideas. Y eso es lo rico de este tipo de eventos que son pequeños. Pueden durar 1 o 2 días, incluso uno. Me acuerdo Idalia hace 10 años, más o menos por estas fechas, en Dublín también, con Sandy Wilkinson, con Andrew Pettigrew. Creo que el evento duró 2 días y salió una publicación también con Brill. Entonces estoy de acuerdo contigo y Josabel, creo que lo viste muy bien. Fue muy enriquecedor y bueno, y también otra de las cosas, los problemas que tiene la edición académica, los tiempos. Este es un buen ejemplo de algo que tarda mucho, se atraviesa la pandemia y que también nos hace reflexionar en los problemas que enfrentamos con la edición académica, que son pues casi que vienen de cajón con editar libros académicos. Y entonces este es un gran logro y la verdad quedó muy bien y estoy muy feliz de estar en esta. Creo que ya es la tercera presentación y es eso, que también hay que presentarlos, hay que sacarlos, hay que presumirlos en ferias y bueno, circularlos con los alumnos, especialistas y otros interesados. Gracias. muchas gracias, César. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿No? En la mesa, sí. Bueno, algunas cuestiones. Una que a propósito del analfabetismo o alfabetismo en la Nueva España y en México, ahorita es común escuchar en México no se lee. Pero les quiero decir que en la Francia, al menos de los 90, me parece, se decía, los franceses no se leen, los franceses no leen. Pero de acuerdo con lo que dice Idalia, si eso fuera cierto, aún en la Nueva España, no habría tantos libros. Pero algo que me sorprendió cuando empecé a estudiar la literatura prohibida fue que entre tantas conductas que la Inquisición quería controlar, se registraron como 120 delitos, cerca de 120 delitos. Pues entre estos 120, los libros ocupan el 5.º lugar. No alcanzó medalla, pero creo que es un muy buen lugar, ¿no? Que desmiente. Y esto entonces nos lleva a reflexionar justo lo que se ha mencionado aquí. Hay que estudiar mucho más las cosas. Y luego son ideas que se traen y se dan por sentadas. Pero ya, por ejemplo, Idalia me ha corregido algunas cosas de mis textos. Pero es que a veces criticamos a autores pasados, pero es que es lo que se sabe en ese momento, es lo que se deduce en ese momento con los datos que se tienen. Afortunadamente, y aquí agradezco a Idalia, el que me haya hecho ver algunas cuestiones, ¿no? Porque justo es como avanza la investigación. Uno tiene que pues lanzar lo que tiene para poder recibir comentarios
y poder invitar a que se siga investigando y a que sigan apareciendo cosas nuevas. Y otra cosa que quería yo decir, se ha hablado, por ejemplo, de que falta estudiar cuestiones de conservación de los materiales, cuestiones que atañen a los conservadores, a los restauradores. Aquí se ha mencionado a Thalia Velázquez, ¿sí? Velasco. Thalia Velasco participó, cierto, en este simposio y con una cuestión muy interesante. Pero ella tenía tanto trabajo pendiente que dijo, no puedo entregarla porque no lo he acabado y porque una serie de cuestiones que ella tenía, ¿no? Se presentó también una ponencia sobre exposiciones bibliográficas en la Biblioteca Francisco de Burgoa de Oaxaca, pero a veces uno dice, no se explica cosas, pero será que uno se mete tanto luego en ciertos asuntos que da las cosas por hechas. Entonces yo pretendía justo que se manifestara esta diversidad de temas que se abordan en los libros y de cómo circula y cómo se difunde. Pero el dictaminador dijo, porque tuvo, según sé, varios dictámenes, pero uno de los primeros dijo, ¿y esto qué tiene que ver? Las exposiciones, esto no es un libro, este es un libro sobre libros, entonces una exposición que, pues es una manera de difundir los libros, porque era un artículo sobre las portadas de los libros del siglo XVI que tiene la Biblioteca Benito Juárez de Oaxaca, ¿no? Pero bueno, incluso tuve que rehacer algunas veces la introducción porque para explicar una serie de cosas que yo daba por sentadas, pero que finalmente quien no está familiarizado con cierto tema, pues le parece fuera de lugar. Pero bueno, a ver quién sigue con la temporada 2. Muy bien. ¿Hay un comentario más? Sí. Sí, de verdad sí quisiera que hubiera una temporada 2, porque agradezco a todos los autores presentes y ausentes por este libro que la verdad es muy fructífero, y no solamente por esta parte de la información que nos aporta, sino que también nos abre esas nuevas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sobra? Etcétera, ¿no? Mi pregunta va en torno a lo que decía la doctora Idalia de esta parte del libro usado. Creo que es una parte que tenemos muy estigmatizada de, sí, en efecto, muchas personas no pueden acceder a la cultura del libro, a la lectura del libro, porque es muy caro, ¿no? Pero pues tampoco tenemos tantos estudios que pues rectifiquen esa parte, ¿no? Porque creo que algo que nos falta en la Nueva España son los estudios de precios, ¿no? Al menos yo no he visto que alguien estudie o que haga un artículo, un libro, cuánto costaba un libro o algo parecido, ¿no? Y creo que algo muy, muy interesante es lo que usted puntualiza, y creo que ha estado formando escuela en esa parte del libro usado, ¿no? Porque justamente lo dice en el artículo, ¿no? La heredad del libro, ¿no? Y pues yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a los lectores de esos libros? Bueno, básicamente, y hay un problema muy puntual, y creo que ahora los recomiendo mucho leer el artículo de Andrés Íñigo y de José Luis Ejío, Revista de Indias 2023 o 24, 2023, que está preguntándose sobre los lectores. Y lo cierto es que cuando trabajamos solamente con la documentación, lo que tenemos es a una persona que posee libros. Nosotros no podemos saber más allá de lo que esa documentación nos dice si efectivamente los está leyendo ni cómo los está leyendo. La lectura es una de las cosas que incluso creo que en un texto Tomás Granados llamaba como la parte de la areniza que es más complicada de acercarse, porque implica la evidencia real de un lector, y esa evidencia, como lo están estudiando José Luis y Andrés, es la evidencia que alguien deja al escribir algo en su libro, ¿no?
Que hay otra parte que hemos hablado, Andrés y yo he conversado, porque no lo hemos encontrado, pero algunos otros autores sí hablan de él, que son unas cosas conocidas como libros de memoria. Y los libros de memoria son libros manuscritos en donde los lectores van apuntando cosas sobre los libros que leen. Y a veces, en algún momento, podrían tener una relación entre el libro que están leyendo y lo que están extrayendo de él. Pero esas prácticas de lectura son una de las temáticas mucho más complejas, creo que de esas preguntas que estás diciendo de frontera, que no hemos pensado mucho. Yo incluso en varios de los textos, cuando he hablado de estos libros usados, hago esa precisión, que si bien la historiografía habla de lectores, habría que hablar de poseedores. Y hago esa precisión porque lo único que puedo probar efectivamente es que un fulanito en una fecha específica dijo que ese libro era de su poder. Y me refiero porque solo tenemos dos fuentes, pues. Una es la que se da a partir de estas bibliotecas de difuntos, normativa de 1632, que nos dice que fulano murió y sus herederos, su albacea, hace la relación de libros que debe entregarle al Tribunal Inquisitorial para poder proceder a la venta. Sin esto no hay una venta autorizada. En teoría, que ese es otro de los caminos que yo todavía no he explorado, pero sí conozco gente que lo ha explorado, Mariana Rodríguez, por ejemplo, que es una vez que se autorizó, ponte tú, presenta este sujeto 100 libros, ¿no? Y de esos 100 libros la Inquisición autoriza 98, porque hay 2 que sí son prohibidos y se los retira para la venta. Esos 98 libros van a pasar a ese proceso de venta y se hacen almonedas públicas. Entonces, en esas almonedas públicas se registran los precios de los libros. ¿Quién pone el precio de los libros? Siempre un librero que conoce cuál es el valor del libro. O sea, ese librero sabe, incluso eso sí hemos encontrado notas sueltas donde el librero dice que tasa tal libro en tantos pesos irreales, pero que a ese libro le falta la tabla y que si no se encuentra la tabla correspondiente o el volumen que tiene la tabla, se reduce su precio drásticamente. Por ejemplo, en ediciones del 18. O si no trae los grabados, o si no trae tal cosa. Entonces, vamos a ver esta misma tendencia que tenemos en el mercado moderno. Habrá libros que se encarecen enormemente y habrá otros libros que se abaratan muchísimo. ¿De qué depende eso? Depende de muchos factores de mercado. Lo que sí sabemos de los lectores es lo que nos dicen, o de estos poseedores, lo que nos dicen en su documento. Por ejemplo, en el caso de los documentos que son estos de lista de difuntos, normalmente nos dice que es oidor, que es cura beneficiario, que es provisor o que es provincial de la orden, ¿no? Esto nos lo dice el documento. Entonces, más o menos podemos saber si era un lector, ¿no?, de un convento, etcétera. Pero en los documentos que son más digamos, a este proceso al que me estoy refiriendo, que nunca tuvo normativa, es decir, no hemos encontrado una sola normativa, y si es esta que convoca a los lectores, ahí sí que el universo es muy amplio. Hay oficiales de sastre, boticarios, hay plateros, hay cerereros, ¿no? O sea, el abanico se amplifica más y además es documentación del siglo XVII. Esto sí es muy extraño. La norma es de 1632 y sin embargo los documentos que se conservan de difuntos, la inmensa mayoría son del 18. Esta normativa, que es del 17, de esa fecha se conservan más. O sea, perdón, esto que no es normativa, esta convocatoria de los lectores se conservan más del 17 y ahí sabemos más. Ahora, una vez que encontramos un nombre y medianamente un tiempo histórico y un lugar, podemos empezar a buscarlos. Entonces, es complicado siempre y cuando no haya suficiente información como para hacerlo, pero eso es un reto que a mí que en particular que me ha tocado hacerlo es que es en trabajar con una biblioteca privada tienes un reto. Porque puede ser que la vida personal de ese personaje haya mucha fuente y sea muy interesante y entonces tienes que renunciar a su vida porque lo que vas a contar es la historia de sus libros. Y no puedes hacerlo conjunto, porque tendrías que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, el magnífico trabajo que nos heredó el doctor Curiel, ¿no?, sobre la biblioteca de un virrey, que ahora no recuerdo qué virrey es, de Bucareli, del virrey Bucareli, que viene la biblioteca y la historia de esa colección, pero porque ya tenemos a un personaje muy reconocido, pero todos los demás son personas que probablemente en algunos casos, ¿no?, mencionaba José Abel este proceso inquisitorial, por ejemplo,
hay una denuncia que se publica en la historia en el Instituto de Anales, ¿no? En los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, perdón, que habla de una denuncia sobre una cantina que tiene me parece que un mural que es obsceno. Y la denuncia la hace un librero del siglo XVII. Y claro, la pregunta no va sobre la cantina ni el mural, sino cómo ese librero sabe que eso es obsceno. Y entonces al pobre por andar denunciando la cantina le toca, ¿no? El proceso y la investigación. Entonces sí nos podemos acercar porque claro, hay algunos documentos que nos permiten pensar porque son cuestionados sobre sus lecturas o sobre dónde tienen acceso a los libros. Y hay varios documentos. Pero en general, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos tenemos un nombre y un periodo histórico. Y a veces es difícil enfrentarte al trabajo de, si a ti te interesan, yo creo que esos serían justamente los que tienen que ver con el procedimiento de sucesión patrimonial, porque son los que más información tienen. Es decir, ahí sí hay la posibilidad de que en la documentación completa de la transmisión patrimonial tengas todos los datos sobre una persona, no solo sobre su oficio, sobre su época, sobre su familia, sobre sus creencias, porque los libros se registran en conjunto con otras cosas. Entonces vas a saber más. Y esa es otra deuda. Realmente en México estamos trabajando bien poco los inventarios de bienes. Y son riquísimos y no le estamos entrando a trabajar e incluso la biblioteca en conjunto con lo que hay en toda una casa, ¿no? Entonces, básicamente es ahí como que te acercas, pero depende de cada documento y lo que tengamos alrededor de ese personaje que nos dice que tiene libros en su poder en el año 2434, ¿no? O 1732. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Bueno, entonces no me queda nada más que agradecer al público, a los presentadores, reiterar nuestro agradecimiento al auditorio del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y recordar al público que puede conseguir su ejemplar aquí afuera. Al ladito, sí. Muchas gracias.